Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente. Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Les saluda a su amigo el pastor José Briceño de aquí de la Iglesia Cristiana El Puerto. Es un honor para nosotros el que puedan unirse en esta transmisión, de la cual nosotros estamos seguros que ustedes van a ser muy bendecidos. El día de hoy continuamos con nuestra serie del año La vida de Jesucristo, Jesús y Nicodemo. El día de hoy concluiré con la segunda parte, así que te invito a que por favor me acompañes en la siguiente hora. Acompáñame a leer Juan, versículo 15, Juan capítulo 3, versículo 15. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, en sus siglas NTV. Y dice así la palabra del Señor: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Oremos. Padre Celestial, en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus preciosas manos, que es el lugar más seguro, rogándote la asistencia poderosa de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y justicia. Que tu santa palabra fluya a través de mis labios y pueda llegar al corazón de todas las vidas que se unirán en esta transmisión. Bendíceles con el poder de tu palabra, obra en sus corazones y haz aquello para lo cual tú la has enviado. Me pongo en tus manos, Señor, para que obres a través de mí. Unge mis labios, dame tu unción, tu poder, la autoridad, y ayúdame a predicar con denuedo tu palabra, con humildad, con reverencia, con amor, con pasión, Señor. Estoy delante de ti, Señor, así que quiero honrarte con esta exposición. Se trata de ti y de tu gloria. Ruego por todos los pastores, misioneros, ministros, Señor, que hoy se dan la tarea de anunciar tu evangelio. Lo pongo en tus manos y a todos los oyentes, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Muy bien. Si no tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte, te invito a que tú puedas visitarnos en nuestra página de Facebook en Iglesia Cristiana El Puerto y puedas tomar un tiempo para escucharla, para que puedas conectar lo que hoy voy a compartir, que es la segunda parte. Así que sin más preámbulos, acompáñame a leer el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, desde el versículo 11 al 21. Antes de leerlo, para poder estar un poquito con mayor entendimiento de esto, hablamos de que un hombre llamado Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Él era un principal de judío en la sinagoga. Él habla con Jesús, le dice que le habló que Rabí, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, ¿verdad? Porque las señales que tú haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió que a menos de que naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios, y continúa hablando acerca del nuevo nacimiento y termina con una pregunta de Nicodemo diciendo: ¿cómo es posible todo esto? Entonces vamos a continuar leyendo del versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios.
esta condenación se basa en lo siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Ok, entonces Jesús continúa diciéndole a Nicodemo, versículo 11: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Jesús está hablando en plural. Él les dice: les contamos lo que sabemos y hemos visto. Jesús le dice a Nicodemo que el testimonio de sus discípulos, incluyendo a Juan el Bautista, acerca de lo que él dice de él mismo, es veraz. Jesús parece decirle a Nicodemo: ustedes, los líderes religiosos y sus seguidores mal influenciados, se niegan a creer nuestro testimonio. Saben que es veraz, pero se niegan a reconocerlo y aceptarlo. El testimonio de Juan el Bautista acerca de esto es muy contundente. Quiero que leamos Juan 3, 31 al 33. Y dice de la siguiente manera: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Aquí nos habla de la supremacía de Cristo, versículo 32. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen en lo que Él dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Así que qué contradicción a lo que Nicodemo le había dicho en el versículo 2. Nicodemo le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Sin embargo, se niegan a recibir el testimonio de Jesús. No solo las señales milagrosas dan testimonio de Jesús. El capítulo 5 nos dice que Juan el Bautista, sus enseñanzas, su padre, las escrituras, Moisés, también dan testimonio de Jesús. Pero ahora veamos el testimonio de Jesús y el Padre Celestial en Juan 8, cuando Él afirma ser la luz del mundo. Dice el versículo 13: los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Escucha con atención Juan 8:17. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Y veamos el versículo 18, que es contundente. Voy a repetir el 17. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. Amén. Qué contundente. Versículo 11 dice: y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. El todavía
es un adverbio que significa persistencia. Así que ellos persisten en su incredulidad, no porque no haya pruebas que lo corroboren, sino porque tan sencillamente ellos se niegan a creer, se oponen a sí mismos a creer lo que no se puede negar. Jesús ha venido del cielo. Así que la necedad de ellos, como en mucha gente de hoy, la tienen por encima de la razón y la fe. Así que la verdad es que el testimonio de Jesús está por encima de cualquier opinión. Juan 5, 41 al 44 dice de la siguiente manera: la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los sirven con gusto, los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. El testimonio de Jesús está por encima de cualquier persona, sea un líder religioso o no, llámese como se llame. Hombres prominentes de la Biblia como Moisés y Abraham, para los judíos los más grandes, y otros líderes religiosos como Mahoma, Confucio, Buda, etcétera. ¿Qué hace a Jesús diferente de todos ellos? Bueno, su divinidad, el atributo de su preexistencia, porque nadie afirmó ser Dios sino solo Jesús. El cumplimiento de todas las profecías acerca de él, su nacimiento milagroso que fue por obra del Espíritu Santo, su vida sin pecado, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte por la humanidad, su resurrección porque él venció la muerte, y su ascensión. No hay nadie como Jesús. Así que el cristianismo se basa, se funda en la persona y obra de Jesucristo. Nadie hay como Jesús, porque él es incomparable. Así que el versículo 11 dice: ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Más adelante voy a tocar un poquito acerca de esta incredulidad. Versículo 12: ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Entonces, si aquello que es comprensible a nuestros sentidos naturales y parte de nuestra realidad visible, ¿no la creen? Imposible creer la realidad invisible. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Nadie, ni Enoc, ni Elías, ni nadie. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. ¿Recuerdas el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús que cité al principio? Conectemos las palabras de Jesús con las de Juan el Bautista. Pon mucha atención. Juan 3, 31 al 34. Fíjate bien. Dice que nadie jamás fue al cielo, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Dice Juan el Bautista: él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra, está claro, ¿verdad? Y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Escucha con atención. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen en lo que él dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Ahora, tenemos que poner atención aquí. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Aquí hay algo glorioso acerca de Jesús en este versículo, y es que él está hablando de una forma implícita acerca
de su preexistencia. Él bajó del cielo y la preexistencia es un atributo de su divinidad. Veamos algunos versículos. Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, atención, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Juan 1:1 y versículo 14. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Escucha Juan 8:56 al 58, hablando de la preexistencia de Cristo. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Pon atención, versículo 58. Jesús que contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y estas palabras de yo soy tienen una connotación directa con Dios mismo. Juan 17:5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Así que Jesús afirma que ha descendido del cielo y el único que tiene conocimiento de todas estas cosas. Él es el único que puede hablarnos del reino. El apóstol Pablo solo tuvo una visión del tercer cielo y el paraíso. Sin embargo, no pudo expresar con palabras la experiencia que vivió, ni le fue permitido. Dice 2 Corintios 12, versículo 1 al 4. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. Solo Jesús descendió del cielo y Él ha oído y ha visto todo lo que hay ahí. No hay ningún hombre. Así que hoy en día algunos dicen haber tenido la experiencia de haber estado en el cielo y en el infierno. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en su testimonio, o simplemente se apoyan en pasajes de la Escritura, dándole solo una pincelada para hacerlo más atractivo, creíble e impactante. Todo lo que tú y yo necesitamos saber respecto al cielo y al infierno está en las Sagradas Escrituras. Así que Jesús está hablando aquí de su primera venida. El Hijo del Hombre ha bajado del cielo. Y cuando Jesús utiliza el llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, está enfatizando su humanidad. Así que enseguida Jesús va a conectar lo terrenal con lo celestial, hablarle a Nicodemo de un evento histórico que le es por demás conocido y que trata del personaje más venerado por los judíos, Moisés. Versículo 14. Acompáñame a leer. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Así que aquí Jesús va a pasar de su preexistencia y de su primera venida a este mundo, a hablar de forma anticipada de su obra de redención, usando esta historia del Antiguo Testamento que está en Números 21, versículo 4 al 9. Y voy a leer. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con larga
con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Para qué morir en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Vamos a hacer un contraste de este versículo 14. Antiguo Testamento, Moisés, legislador y profeta. Un pueblo pecador, rebelde, desobediente, blasfemo y malagradecido. La paga de su pecado, una muerte física por el veneno de la mordedura de una serpiente. La solución, mirar fijamente a la serpiente de bronce. La esperanza, sanidad, vida física, pero temporal. Ahora veamos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como fue levantada el asta de la serpiente. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios. Un mundo pecador, rebelde, desobediente, blasfemo e incrédulo. La paga del pecado, muerte eterna por el veneno mortal del pecado. La solución, tan solo creer en el Hijo del Hombre. Fe en Jesucristo. La esperanza, salvación, vida eterna, vida espiritual. Así que Nicodemo conoce esta historia literal, pero no su significado espiritual. Pon atención, para los judíos rabinos sabían que la serpiente no era lo que salvaba, curaba o hacía vivir como un objeto fetichista. Para ellos, la interpretación a este pasaje centra la de ganarse la vida en la fidelidad al Creador o en la adherencia a la disciplina establecida por la Torá o la ley. Pero esta historia ilustra una realidad de consecuencias eternas. Sigamos leyendo versículo 14. La parte final dice: así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Así deberá ser. Es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa? Vamos a leer Juan 8:28 y el 12, 32 y 33 para tener mayor claridad acerca de la necesidad que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 8:28 dice: por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces entenderán que yo soy. Capítulo 12, versículo 32 y 33. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La muerte de Cristo formaba parte del plan divino de redención. Escucha bien, Jesús está profetizando acerca de su muerte en la cruz, lo cual Nicodemo no entiende. Jesús será levantado en una cruz, será levantado de la tierra. Y aquí hay algo asombroso. Jesús está afirmando que es por medio de su muerte en la cruz que Él va a traer a todos. ¿Qué significa esto? Que la mayor atracción del Evangelio es la crucifixión de Cristo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Hay algo que se le pueda agregar al Evangelio para atraer más personas hacia Cristo? Pon mucha atención en esto. Lo que tú estás haciendo para atraer más personas que lleguen a tu iglesia corresponde con lo que Jesús está diciendo aquí
Es Jesús, cuando es levantado, es la mayor atracción. Así que creo que estamos cometiendo un grave error en nuestros métodos de alcance evangelístico al hacer el evangelio más atractivo a la persona. No hay nada que tú y yo podamos agregarle a las palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, es la mayor atracción. Eso es el evangelio. Nada hay más atractivo para el pecador que grita por misericordia en la cruz, porque ahí es donde encuentra a Dios. Ahí ve su maldad, pero también ve la gracia redentora cuando Dios se ha levantado. Así que mirar al Hijo del Hombre, mirar al Hijo de Dios, mirar al Cordero que cuelga en el madero, mirad y sed salvos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:18: el mensaje de la cruz es una ridiculez. Mira qué palabras está diciendo el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Quiero que te detengas ahí con lo que dije anteriormente. La mayor atracción del evangelio es cuando Jesús es levantado, es la predicación de la cruz. Pon atención a lo que Pablo dijo. El mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. Es el poder mismo de Dios. Así que ahora Jesús le va a explicar a Nicodemo el propósito de su venida a este mundo. Jesús va a pronunciar las palabras que han recorrido el mundo en todos los idiomas y que han sido predicadas en todos los púlpitos del mundo y que resumen el evangelio en un solo versículo. Sus palabras se convirtieron en el texto más leído en toda la historia. Nicodemo fue la primera persona, el primer hombre que escuchó Juan 3:16. Y este texto empieza con la iniciativa divina en la salvación y culmina con la consumación de la misma. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo. Dios, estas palabras enmudecieron a Nicodemo y le mostraron el corazón de Dios cual nunca lo había visto. Y Dios mismo puso delante de Nicodemo la vida eterna en la persona de Jesucristo. Así que Jesús resumió en un texto la ley y la gracia. Es el anuncio de que Dios, en un acto soberano de su sola gracia, ha decretado salvación a todo pecador que se arrepiente y cree en su Hijo Jesucristo. Este es el evangelio de las más grandes y buenas noticias, pues Dios amó tanto al mundo. Así que este texto inicia con Dios tomando la iniciativa y la acción de amar. Este amor fluye del ser que es perfectamente santo y glorioso, por lo tanto su amor es santo y perfecto. Dios es amor y su amor brota de su misma naturaleza, pues Dios amó tanto, o de tal manera, tanto nos habla de un grado elevado en magnitud y en intensidad del amor de Dios. Un amor que no se puede razonar, no se puede comprender, porque es un amor infinito. Amó tanto al mundo. El amor de Dios es trascendente. Este amor no se puede medir,
Pablo, en medio de su sufrimiento, le dijo a los creyentes de Éfeso que no se desanimaran por lo que él estaba pasando, y dejó escrito las siguientes palabras que quiero que me acompañes a leer. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Versículo 18. Espero, pon atención, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Espero que puedan comprender, aunque es incomprensible, cuán ancho, infinitamente ancho, de manera que no hay nadie en el mundo que pueda quedar fuera de su amor. Y eso te incluye a ti, Nicodemo, perdón. Cuán largo, infinitamente largo. No hay nadie que pueda estar tan lejos de su amor que no le alcance. Es imposible huir o escapar de ese infinito amor. Cuán alto, infinitamente alto, viene de arriba, es divino. No hay nadie que pueda esconderse y quedar fuera de su vista. No hay nadie que Dios no pueda hacérselo saber. Cuán profundo, infinitamente profundo, de lo hondo de Dios, vasto, suficiente, inagotable. No hay nadie que pueda caer tan bajo que el amor de Dios no esté ahí. Este amor es trascendente de Dios, pero lo hizo inmanente al acercarnos a sí mismo en la persona de Jesús. Por eso Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículos 38 y 39, pon atención. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, hablamos de eso, las alturas, la profundidad. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues amó Dios tanto al mundo. El amor de Dios no está limitado a Israel como ellos lo veían. El Antiguo Testamento había hablado solo sobre el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios tiene un alcance mundial y universal por su creación. El amor de Dios está al alcance de todos. El amor de Dios ha sido derramado sobre toda persona, sobre toda lengua, tribu, pueblo, nación. Dios no hace acepción ni distinción de personas. El amor de Dios no es nacionalista, es universal. Pero la salvación no lo es universal. Y eso lo explicaré más adelante. El amor de Dios no es solo un sentimiento, no son solo palabras. El amor de Dios se tradujo en una acción. El amor de Dios no se puede reducir a una simple frase de sonríe, Dios te ama. Jesús le está diciendo a Nicodemo de qué manera Dios está expresando y manifestando su amor por el mundo.
Dios no dio algo valioso de su creación para expresar su amor. Dios fue más allá, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Jesús es la dádiva más valiosa de Dios. Es su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces yo te pregunto, ¿habrá algo más valioso que Dios pudo haber dado como muestra de su amor? No. Pero esta dádiva de Dios tiene una condición para que su amor pueda ser vivido y experimentado hoy y por la eternidad: creer en su único Hijo. Así dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Creer en Él, tener fe en Jesús. La fe en la Biblia no es una fe aislada. La fe por sí sola es inútil. La fe bíblica es la fe que está centrada en la persona de Jesús. La fe es una convicción que está fundada sobre la persona, sobre una persona y su testimonio, siendo Cristo mismo esa persona. Creer en Cristo es depender de Él y de sus palabras. Esta es la fe salvadora, Nicodemo. No en las buenas obras, no en que por ser descendiente de Abraham tienes asegurado el cielo. Y déjame decirte algo: los judíos creían erróneamente que el infierno estaba reservado para los gentiles, mientras que la mayoría de los judíos, excepto los recaudadores de impuestos, los judíos no religiosos y los culpables de pecados graves, irían al cielo. Así que el infierno era para los gentiles, el cielo para los judíos. Por lo tanto, la descendencia que alguien tenía de Abraham le garantizaba esencialmente la entrada al cielo. Nicodemo, qué equivocado estás. Y no es en la observancia de la ley, no en la propia justicia. Necesitas creer en el Hijo de Dios. John MacArthur dijo: el ofrecimiento gratuito del Evangelio es lo suficientemente amplio para abarcar al pecador más vil, pero lo suficientemente angosto para excluir a quienes rechazan a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que no se pierda su alma en la eternidad, que no quede excluido de la presencia de Dios para siempre, que no quede recluido en el tormento del infierno de fuego para siempre. Todos los hombres sin Cristo están perdidos, pero después de muerto su perdición será eterna. Una persona ahorita en vida puede estar perdida en vicios, excesos, pero una vez que dé su último suspiro estará perdida para siempre. Por lo tanto, hoy es el día de confiar en Cristo para la salvación de tu alma, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Toda persona tiene una vida biológica, pero los que creen en Cristo tienen además una vida zoe eterna. Es la vida que viene de arriba, de lo alto, de Dios, del Espíritu. Es la vida espiritual, es la vida de Dios en el creyente, la cual es plena, abundante, perfecta y absoluta. Y significa esta vida calidad y cualidad de vida más que duración interminable. Pero recuerda una cosa: esta vida solo está disponible para todo aquel que crea en Jesús. Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así que en el versículo 16 y en el que acabo de leer del 3:36 podemos ver dos personas. Para el que cree en Jesús es que no se pierda y que tenga vida eterna, pero para el que no cree en Jesús está extraviado, está condenado a una muerte eterna y está bajo la ira y el juicio de Dios. Así que Jesús quiere dejarle algo claro a Nicodemo y a nosotros también. El propósito principal de Dios al enviar a su Hijo al mundo
es la salvación de los pecadores y no su condenación. Aguanta un poco más. Dios no envió a su Hijo al mundo, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que el énfasis aquí está en el amor de Dios. Y esta salvación es solamente por medio de Cristo. Por eso dice, sino para salvarlo por medio de él, por medio de Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Primera Timoteo 2:5, hay un Dios y un mediador, un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Así que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. La condenación eterna es la sentencia que el juez justo le impone al pecador no arrepentido. Así que Jesús es el único que puede salvar. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias, del juicio de Dios, de este juicio del gran trono blanco. Puede salvar de la ira de Dios, de la muerte o la condenación o la segunda muerte, del infierno de fuego. Dios no quiere la condenación del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere la salvación de su alma. Juan 5:24, Jesús dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca, nunca, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Escuchas el mensaje de Jesús, crees en Jesús, tienes vida eterna por siempre y para siempre. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que ya no hay condenación para el que cree en él. Y siempre ten esto presente, no hay condenación para todo aquel que cree en él. No importa la magnitud de pecado, si tú te has arrepentido de todo corazón y has confiado tu vida en Jesús para obtener perdón, salvación y vida eterna, no hay condenación. Tus pecados han sido castigados en Cristo, fueron sepultados, alejados y olvidados. Por lo tanto, si has creído en Cristo, no te castigues, no te tortures, no hagas vana la cruz de Cristo. Ya no hay condenación, ya has sido absuelto por el juez justo del cielo. Pero aquí hay una tragedia para el que no cree en Jesús. Pero todo el que no cree en él, versículo 18, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Lo más terrible para el que no cree en Jesús es el veredicto que ya se dio en el tiempo pasado por parte del juez justo. El texto no dice será tiempo futuro condenado, dice ya ha sido tiempo pasado condenado. El que no cree es aquel que ha despreciado y rechazado al Hijo unigénito de Dios. Así que mucho ojo, rechazar a Cristo, pon atención, rechazar a Cristo no deja a la persona en una posición neutral ante Dios. Es inevitable evitar el juicio de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que el versículo 19, perfilándonos para terminar, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Así que el hecho es el siguiente, la base de la condenación es la siguiente. La luz de Dios llegó al mundo, y esta luz es Cristo. La Biblia en Juan 1:9-11 dice que aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Así que aquí dice que la base de la condenación es que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad,
porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amar la oscuridad más que la luz representa una vida alejada e independiente de Dios. Amar más la oscuridad que la luz. Fíjate, mira, pon atención, dice amar más. Quiere decir que hay algo que se amó menos. Amar más la oscuridad que la luz significa que la persona, a pesar de saber que Jesús es digno de ser amado y seguido, prefiere vivir apartada de Él. Así que escucha qué revelador está este pasaje de la Escritura en Efesios 4, 17 y 19. Pablo dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Leímos que ellos amaron más que la oscuridad que la luz. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Y aquí está, ¿por qué tienen la mente llena de oscuridad? ¿Y por qué andan como vagabundos alejados de la vida que Dios ofrece? Aquí está la respuesta: porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20-21. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios dice. Y aquí hay un contraste en estos dos versículos. Escucha, quien hace lo malo es una persona malvada, odia a Jesús, ama la oscuridad, se niega a acercarse a Jesús porque teme que sus pecados queden al descubierto. Ellos lo hacen secretamente. Pero quien hace lo correcto, pero indica oposición a lo anterior, y así es como empieza esta parte. Pero quien hace lo correcto es una persona justa, odia su pecado y llama a Jesús, se acerca a Jesús, y su vida muestra a Dios obrando en ella. Y contrario al que hace lo malo, que lo hace secretamente, él lo hace abiertamente por amor a Cristo. Así que el mundo odia a Jesús, dice, odia la luz. ¿Por qué odia la luz? Jesús dijo en Juan 7:7: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Así es como si le dijera Jesús a Nicodemo: Nicodemo, la ley no ha salvado a nadie. El propósito de la ley es hacerle ver al pecador cuán pecador es. La ley apunta a la gracia. Nicodemo, para heredar el reino de Dios necesitas nacer de nuevo, de arriba, de lo alto, de Dios, del Espíritu. Nicodemo, voy a terminar, solo habló hasta el versículo 9, preguntando cómo es posible todo esto, y a partir de ahí quedó enmudecido. Nicodemo no regresó a casa siendo el mismo. Nicodemo aparece en 2 ocasiones más en este mismo evangelio. En el capítulo 7, versículos 50 y 51, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús delante de fariseos. Y ya cerca del final del evangelio, en el capítulo 19, Nicodemo está involucrado en los preparativos de la sepultura de Jesús. Y te voy a leer qué dice Juan 19:39. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Versículo 39. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado. Eso indica cuán rico era. Una mezcla de mirra y aloe.
Nicodemo seguramente entregó su vida a Jesús después de su muerte. Juan 3:16 es el mensaje de la Biblia en un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más Lucado lo dijo de la siguiente manera, tratando de desglosar: la medida más grande, de tal manera. El amante más grande amó Dios. El alcance más grande al mundo. La dádiva más grande que ha dado. El regalo más grande a su Hijo unigénito. La oportunidad más grande para todo aquel. La virtud más grande que en Él crea. La salvación más grande, no se pierda. La promesa más grande, mas tenga vida eterna. Pero la decisión más grande, tú que me estás viendo por medio de esta transmisión, la debes tomar tú. Es la decisión de reconocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, o despreciarlo y rechazarlo, lo cual sería una locura, porque traería condenación y muerte eterna. Así que yo te invito a que creas en Jesús. Y creer en Jesús significa que tú le rindas tu vida, que tú vivas para Él, que confíes día a día en Jesús, que sigas sus pisadas, que lo sirvas de todo tu corazón y compartas de este amor que tú hoy puedes recibir con todas las personas. Esa es la dádiva de Dios. Esa es la mayor atracción del Evangelio, Jesús. Muchos han despreciado la dádiva de Dios y la han rechazado, abiertamente o diplomáticamente. Muchos la han insultado y la han odiado sin querer nada de ella. Tú no sigas ni cometas esa locura. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te doy gracias con todo mi corazón. Estoy convencido que tu palabra ha llegado a muchísimos corazones este día. Y sé que en las siguientes horas, en los siguientes días, en ese momento que tú permitas que esta transmisión, una vez más, Señor, se active, tú vas a hablar de una manera muy profunda a corazones de personas que están muertas, y en tu amor eterno les darás vida y les mostrarás el camino de la salvación. Te doy muchas gracias porque este pasaje es el pasaje más leído y más amado, pero es el más mensaje y es el pasaje más claro que habla de consecuencias eternas. Nos habla del amor de Dios y de la consumación de aquellos que reciben este amor, pero lo terrible que es la condenación, Señor, para el que te rechaza. Gracias por este honor y este privilegio que me das de haber compartido tu santa y bendita palabra. Te doy las gracias de todo mi corazón y te expreso mi amor por este amor infinito que has derramado sobre mí y sobre todos los que han creído. Muchas gracias, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga ricamente.